En esta sesión vamos a ver lo que es circuito RC y vamos a ver tanto la teoría como vamos a hacer una simulación usando un software que se conoce como Multisim, para que vean ustedes el comportamiento que tiene el capacitor tanto para carga como para descarga. Entonces voy a dibujar aquí el circuito RC. Entonces vamos a considerar que tenemos una fuente de voltaje, una batería con un voltaje B, tiene una resistencia en serie con un capacitor. Este es un capacitor. Okay. Voy a poner aquí un interruptor de esta forma, lo voy a poner así. Okay, no lo voy a poner así mejor. Entonces, cuando yo cierre el circuito aquí, va a fluir corriente en este sentido. Cuando yo lo cierre para acá, va a fluir corriente en este sentido. Y entonces, uno va a ser para carga y el otro va a ser para descarga. Entonces, si esto se cierra aquí, entonces va a haber una corriente eléctrica que va a fluir en esta dirección. Entonces la idea aquí de este circuito RC, que tiene una capacitancia C, la idea aquí es determinar la corriente que circula, la caída de tensión en la resistencia R, la caída de tensión en el capacitor. Queremos calcular esos tres parámetros. Entonces para eso hay que recordar que acuérdense que la caída de tensión en la resistencia por la ley Ohm va a ser corriente por resistencia. Hay que recordar que la capacitancia está relacionada con la carga almacenada dividido entre el voltaje en el capacitor. Vamos a poner voltaje del capacitor. Entonces, por la ley de Kirchhoff, creo que es con doble H, Kirchhoff, o doble C. ¿Qué podemos ver aquí? Que el voltaje más la caída de tensión bueno, aquí le voy a poner menos la caída de tensión en la resistencia, menos la caída de tensión en el capacitor, debe dar 0. Entonces aquí podemos ver que BR más BC debe de ser, a ver, BR es corriente por resistencia y BC es carga entre, perdón, aquí lo podemos despejar, entonces sería BC igual a carga entre capacitancia. Entonces aquí sería carga entre capacitancia, debe ser igual al el voltaje en la fuente en la batería. Entonces ya tenemos esta ecuación que hay que resolver. Nada más que aquí tenemos corriente, aquí tenemos carga, pero hay que recordar que la corriente es la derivada de Q, de la carga, entre el tiempo. O sea, la derivada sustituimos y en esta parte vamos a tener que dQ entre dt, o la derivada de Q con respecto a T por R, más Q entre C debe de ser igual al voltaje de la batería. Me voy a quitar R de esta cosa, entonces voy a tener dQ entre dt más Q entre RC, o 1 entre RC por Q debe ser igual a B entre R. Entonces vamos a resolver esa ecuación. Es una ecuación diferencial de primer orden y esa se resuelve de la siguiente forma. Voy a pasar esto del otro lado, entonces voy a tener B entre R menos 1 entre RC por Q. Voy a pasar todo esto para acá y todo esto para acá. Entonces voy a tener dQ entre B entre R menos 1 entre RC Q, y esto va a ser igual a dt. Voy a integrar en ambos lados de la ecuación
y voy a hacer la siguiente consideración. Cuando yo cierre el circuito, se va a implicar en t igual a 0. Hay una carga inicial 0. Y cuando en cualquier instante del tiempo empieza a haber carga en el capacitor, una carga Q. Entonces, a resolver esta integral, para hacer esta integral vamos a hacer un cambio de variable. Aquí voy a hacer U igual a B entre R menos 1 entre RC Q. Voy a derivar esto. La derivada de U con respecto a Q pues va a ser nada más la constante, o sea, todo lo que, bueno, esta parte sería 0 y sería nada más menos 1 entre RC de Q. De tal forma entonces que esto va a ser igual, esto implica entonces que dQ va a ser menos RC de U. Entonces, esto que está aquí, bueno, ya que tenemos esto, ahora hay que ver aquí que esta integral que tengo aquí se va a convertir ahora en una integral con la nueva variable U. En lugar de dQ voy a poner esto, que sería menos RC de U. En lugar, esto que está aquí, la variable que cambié, esto va a ser U. Y esa integral la hago, va a ser D nada más. Esto que está aquí es una constante, sale la integral y pasa del otro lado dividiendo. Entonces voy a tener esto así. Va a ser menos T entre RC. Esto es el logaritmo natural evaluado en U. Voy a tener eso. Voy a seguir desarrollando esto. Voy a cambiar U con la variable que voy a sustituir aquí U con el cambio de variable que hice. Entonces esto va a ser el logaritmo natural, si no más recuerdo fue B entre R menos 1 entre RC U, aquí sería la carga, sería Q evaluado de 0 a Q, y esto va a ser T RC. Entonces evalúen Q, va a ser el logaritmo natural, se vuelve a repetir, y evalúen 0, donde aparezca Q pongo 0, entonces va a quedar menos logaritmo natural de B entre R. La diferencia del logaritmo es el logaritmo del cociente, esto sería B entre R menos 1 entre RC Q entre B entre R igual a menos T RC. Elevo la exponencial porque la idea es tener Q como función del tiempo, entonces va a ser el logaritmo natural de todo esto. Y esto queda el argumento de esta forma. Paso esto del otro lado, va a quedar B entre R. Bueno, ya aquí la idea es encontrar el valor de Q, que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, esto lo paso de este lado, esto lo paso de este lado, entonces va a quedar Q entre RC, va a ser igual a B entre R menos B entre R por E a la menos T entre RC. Entonces la carga como función del tiempo va a quedar, entonces esto pasa multiplicando, y entonces esto va a quedar así, va a quedar RC, factorizo aquí B entre R, de este lado va a quedar 1 menos E a la menos T entre RC.
Entonces esto va a quedar, R con esta R se va, me queda BC por 1 menos E a la menos T RC. Y entonces esto va a ser la carga como función del tiempo. Entonces así se comporta la carga, es decir, el capacitor empieza a adquirir, almacenar carga basado en este resultado, que si uno hace una gráfica de esto, realmente como función del tiempo, Q como función del tiempo, aquí lo podemos hacer así: cuando T valga 0, esto vale 0, entonces esto vale 0, E a la 0 vale 1, 1 menos 1 es 0, entonces estaríamos hablando que es este punto. Cuando T toma valores muy grandes en el tiempo, vamos a poner la condición que T en el infinito, esto va a ser menos infinito, esto sería 1, 1 entre E al infinito, eso sería 0, entonces sería BC. Entonces estaríamos hablando que estaríamos aquí, BC. Entonces esto es una asíntota. Entonces asintóticamente esto va creciendo así, con el tiempo, hasta alcanzar el valor de BC. Aquí hay un tiempo que se le conoce como constante de tiempo, que en este caso le vamos a poner este símbolo de tau, que sería RC. Este le llamamos constante de tiempo, y es el tiempo que tardaría en alcanzar un cierto valor de carga el capacitor. Vamos a ver en qué valor coincide eso para ese tau igual a RC. Si hacemos aquí, por ejemplo, en esa constante de tiempo, si hacemos T igual a la constante de tiempo tau, así igual a RC, entonces Q va a ser igual a BC, 1 menos E, en lugar de T voy a poner RC, entonces sería menos RC entre RC, y entonces esto sería 1, entonces sería BC igual a 1 menos E a la menos 1. Entonces esto sería BC 1 menos 1 entre E. Haciendo cuentas, si hacemos cuentas en la calculadora, acuérdense que el valor de E es 2.718, vamos a ponerlo así. Entonces esto es aproximadamente es 0.63 BC. O sea que, y esta BC, entonces más o menos un 63%, es decir, cuando tau, el tiempo valga tau, o sea, valga RC, va a tener una carga más o menos, el capacitor, de la carga máxima, que en este caso sería la carga máxima, sería B por C, o sea, voltaje por su capacidad, sería la carga total, la máxima que puede almacenar. Y entonces, para un tau igual a RC, tendríamos aproximadamente el 63% de la carga máxima. Entonces, más o menos estamos hablando que ese sería como un 63% para un tau igual a RC. Bueno, ahora, aquí la idea es cuál es la corriente que circula por el circuito. Bueno, acuérdense que la corriente es la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esto, el Q en este caso va a ser BC, sería esta que está acá, por 1 menos E a la menos T entre RC. Entonces, si derivamos esto, bueno, aquí para terminar esto sería 0.63 la carga máxima, ¿no? Bueno. Entonces, si derivamos esto, esto es un número, sale, y sería la derivada de esto, la derivada de 1 pues sería 0, y la derivada de esto pues sería la exponencial misma, sería el signo sale, sería la exponencial por la derivada de lo que está aquí arriba. Entonces, vuelvo a poner esto,
Entonces la derivada de esto pues sería menos 1 entre RC. Entonces este con este se cancela, C con C se cancela, y me va a quedar B entre C por E a la menos T RC. Y esa sería la corriente que circula por el circuito RC. Que si graficamos, ¿qué forma tiene? Entonces, a ver aquí, entonces la carga, como función del tiempo, vemos que el capacitor empieza a cargarse hasta alcanzar un valor máximo igual a BC. Si graficamos la corriente con respecto al tiempo, entonces la corriente empieza cuando T valga 0, entonces tenemos una corriente máxima aquí que vale, aquí sería BR. Entonces hay una corriente máxima B entre R. Y entonces esto es asintóticamente. Entonces hay una corriente, aquí no sería asintótico, sería una corriente máxima. Cuando T valga 0 hay una corriente máxima, y a medida que el tiempo va pasando, esto se va aproximando a 0. Ahora, es decir que esto le provee una corriente eléctrica, y esta corriente empieza a disminuir a medida que el capacitor se va cargando. Va a llegar un momento en que el capacitor se cargue completamente, entonces ya no va a seguir fluyendo corriente en la resistencia. Ahora, ¿cuál es la caída de tensión en la resistencia y cuál es la caída de tensión en el capacitor? Vamos a ver. Hay que recordar que el voltaje en la resistencia, o la caída de tensión en la resistencia, es corriente por resistencia. Entonces, como la corriente es eso, entonces voy a sustituir esto aquí, entonces va a ser B entre R por E a la menos T entre RC, todo esto por R, R con R se cancela y me queda que BR va a ser B por E a la menos T entre RC. Si graficamos la caída de voltaje, tiene el mismo comportamiento que la corriente, es decir, hay un voltaje máximo que es B y empieza a decaer con el tiempo. ¿No? Ese sería el comportamiento del BR con un B máximo. ¿Y cuál sería la caída de tensión en el capacitor como función del tiempo? Entonces hay que recordar que el voltaje en el capacitor es carga sería entre capacitancia. Pero la carga, acuérdense que la carga es, habíamos dicho que era BC por 1 menos E a la menos T entre RC. Todo esto lo más dividido entre C con C se cancela, y entonces la caída de tensión será B por 1 menos E a la menos T entre RC. Eso significa que tiene el mismo comportamiento que la carga. Empieza con voltaje 0 y empieza a subir hasta alcanzar un voltaje igual a B, el voltaje de la batería. Entonces, y bueno, acuérdense que más o menos tau coincide el valor del 63% del voltaje total, ¿no? Okay. Y bueno, ese es el comportamiento, esta es la caída de tensión que hay en eso. Entonces, vamos a ver cuál sería el comportamiento de la descarga. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a borrar todo esto que está aquí. Entonces, este es voltaje de carga. O sea, cómo se comporta el voltaje a medida que se está cargando el capacitor. Ahora vamos a cambiar esto a lo que es la descarga del capacitor. La descarga del capacitor. Entonces, para eso voy a considerar entonces ahora tengo mi circuito, y ahora el circuito se cierra aquí el circuito, entonces va a haber un flujo de corriente en esta dirección.
si recuerdan, acuérdense que habíamos dicho anteriormente que B menos BC menos BR era igual a 0, ¿se acuerdan? Con la ley de Kirchhoff, ley de voltaje. Aquí en este caso vamos a hacer esto igual a 0. Eso significa que menos BC menos BR tiene que ser igual a 0. Eso significa entonces que BC tiene que ser igual a menos BR. Hacemos el despeje. Pasamos eso para ahí y me queda eso. Y entonces hay que recordar que esto sería Q entre C y esto sería menos IR. Como la corriente es de Q entre dt, entonces sustituimos aquí y tenemos eso. Voy a poner esto de esta forma. Esto va a ser menos Q RC. Entonces hacemos el mismo procedimiento, paso Q para acá, paso dt para allá, tendré yo esto. Integro en ambos lados, de hecho voy a integrar acá. Hago lo mismo, en t igual a 0. Aquí hay que tener cuidado, en t igual a 0 hay una carga almacenada, que le voy a llamar Q máxima. Vamos a poner Q máxima. Y a medida que va pasando el tiempo voy a poner Q. Voy a dejarlo así. Q máximo a Q0 le voy a poner Q0, así le voy a poner. Esa sería la condición inicial. Hay una carga aquí almacenada. Y entonces integro esto. Y en un tiempo después hay una carga Q que debe de ir disminuyendo. Vamos a ver si es cierto. Entonces hacemos esta integral, va a ser logaritmo natural de Q0 a Q, y esto va a ser igual a menos T entre RC. Entonces esto sería logaritmo de Q entre Q0. Bueno, si lo hacemos bien, esto sería así. T RC. Esto sería logaritmo natural de Q entre Q0. Acuérdense que la diferencia de logaritmo es el logaritmo del cociente. Esto sería menos T entre RC. Sería de esa manera. Elevamos esto a la exponencial. Entonces me queda Q entre Q0. Va a quedar así. Entonces me queda entonces me quedaría de esa manera. La carga estaría dado por esto. Hay que recordar, vamos a hacer el mismo análisis. De hecho, si ustedes grafican aquí, inicialmente hay una carga, cuando esto vale 0, pues E a la 0 es 1, hay una carga máxima que sería Q0. De hecho, esto debe de ser igual al voltaje entre la capacitancia, el voltaje anterior entre la capacitancia. Y entonces a medida que va pasando el tiempo, esto empieza a decaer hasta que se descarga completamente el capacitor. Cómo funciona el tiempo. ¿Cómo es la corriente que circula ahí en el circuito Es la corriente de descarga, vamos a ver. Pues acuérdense que es la derivada de Q con respecto al tiempo. Entonces esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de Q0 por E a la menos T RC. Entonces si derivamos, esto va a ser Q0. Entonces esto sería E a la menos T entre RC por la derivada de lo que está aquí arriba, entonces sería menos 1 entre RC. Entonces esto sería Q0 entre RC por E a la menos T entre RC. Esta sería la corriente que circula por ahí. Entonces esa sería la corriente. Y si graficamos con respecto al tiempo, la corriente, el mismo proceso, hay una corriente inicial máxima, y a medida que va pasando el tiempo va decayendo la corriente. Okay.
Igual hay un tau donde se pierde completamente, o bueno, lo vemos acá en esta gráfica. Hay para un tiempo t igual a tau igual a rc, esto ya pierde el 63% de la carga máxima, de Q0. Más o menos ahí. O sea que realmente ya aquí ya casi por perder el que sería como el 37% de la carga. Bueno, ¿y cuál será cómo es el comportamiento de las caídas de tensión en cada uno de los componentes? Bueno, acuérdense que BR es IR, entonces esto sería igual a Q0 E a la menos T entre RC, aquí sería RC por R, esto se cancela, me queda que BR va a ser Q0 entre C por E a la menos T entre RC. Y la caída de voltaje en el capacitor, cómo se va comportando en el caso del capacitor, sería entonces Q entre C, entonces Q tiene este comportamiento, que sería Q0 entre C por E a la menos T entre C. Hasta que si graficamos esto, TBC tiene el mismo comportamiento, aquí sería Q0 entre C, que al final de cuentas es B, voltaje máximo, y esto se para cayendo. Bueno, eso es el comportamiento del capacitor, tanto carga como de descarga. Bueno, entonces esta es la parte teórica. Hay que hacer una simulación de esto. Entonces, para la simulación, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Es el mismo circuito, se va a pensar en el mismo circuito. Pero solo que se va a poner aquí un diodo, emisor de luz. Y entonces, cuando esto se cargue, así vamos a cerrar el circuito, esto va a fluir una corriente, y para descarga vamos a cerrar el circuito, entonces esto debe de emitir luz cuando se esté descargando, ¿no? Capacitancia C, CR, vamos a considerar aquí 100 ohms, y aquí vamos a considerar una capacitancia de 1000 microfaradio, o sea, 1 megafaradio. Bueno, 1000, más que nada 1000 microfaradio. Si consideramos una resistencia de 100 ohms y de 1000 microfaradios, vamos a tener un tau de RC, es decir, esto sería 100 ohms multiplicado por 1000 microfaradios. Y entonces aquí tendríamos, sería 100, aquí sería 10 a la 5, y aquí sería por 10 a la menos 6 segundos. Entonces esto sería 0.1 segundo. Si corremos los espacios serían 100 milisegundos. Ahora vamos a ver. 1, 1, 2, 3. Sí, sería 100 milisegundos. Entonces tenemos un tau de 100 milisegundos o de 0.1 segundo. Entonces hay que hacer esa consideración para poder hacer la simulación. Aquí hay que usar el osciloscopio. Aquí hay que poner en esta terminal el osciloscopio, un osciloscopio, para ver el comportamiento que tenemos aquí. Cuando es carga, esto se debe de ver de esta forma, ¿sí? Y cuando esto es descarga, se tiene que ver esto así. Esa es la idea de la simulación. Hola chicos, bueno, vamos a usar el software que les comenté, el Multisim.
Les había comentado de un circuito que hay que pensar en un circuito que con las características que ustedes habían manejado. Ahorita se los voy a mostrar en un video. Vamos a pensar entonces en usar este software, el Multisync, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una fuente de voltaje. Ahorita les muestro el circuito que quiero hacer. Una fuente de voltaje, vamos a buscar la fuente de voltaje. Esta es la fuente, una batería. Vamos a ponerlo más o menos por aquí para poder aprovechar el espacio. Por aquí. Ok. Y a mí me gusta ponérselo acá. Vamos a poner acá. Ok, tenemos la fuente. Vamos a conectar, hacer unas conexiones de aquí. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Doble clic y vamos a poner una conexión acá, más o menos por aquí. Ahora vamos a conectar aquí, vamos a poner un switch para hacer la carga y la descarga del capacitor. Acuérdense que este es un circuito RC que queremos simular. Entonces vamos a poner una resistencia. A ver, aquí buscamos, aquí está el resistor. Vamos a ponerle un resistor de 100 ohm. Lo podemos poner aquí. Vamos a poner 100. Ok. No se conectó. Vamos a conectarlo. Ahí está. De 100 ohm. Vamos a poner, bueno, vamos a moverlo un poquito para acá. Dijimos que déjeme quitar aquí voy a suprimirlo, voy a volver a conectar aquí, hasta aquí, más o menos ahí. Voy a poner el switch, aquí está el switch. ¿Dónde estamos el switch? Vamos a usar este switch, a ver vamos a meter aquí. Y lo vamos a rotar porque, a ver, vamos a ver, vamos a considerarlo aquí y le damos clic derecho, vamos a rotarlo, me interesa así, ok, y lo conectamos aquí está conectado, ok. Y aquí vamos a conectar el LED. Entonces vamos a poner aquí un cablecillo aquí y vamos a poner un LED. Aquí es y vamos a buscar un LED, emisor de luz, cualquier color que ustedes quieran. Este está bien. Lo conectamos aquí y vamos a conectar con esta parte de aquí, ok. Vamos a conectar la resistencia y vamos a conectar el capacitor para tener ya el circuito que queremos, el circuito RC con un LED que me va a hacer una indicación visual, y vamos a montar también el osciloscopio aquí. Entonces vamos a poner un capacitor, buscamos el capacitor y vamos a ponerle un capacitor de 1000 microfaradios que tenga bastante capacitancia. 1000 micro, aquí está. Lo ponemos aquí, vamos a rotarlo, ok, lo hice al revés, vamos a rotarlo, vamos a mover ahí, vamos a mover por acá, ahí, ok. Entonces ya tenemos el capacitor, la resistencia, tenemos esto. Con la barra espaciadora abrimos y cerramos el circuito, si ustedes ven. Bueno, aquí cerramos para que esta fuente de voltaje
haga cargar el capacitor, le damos barra espaciadora y aquí el capacitor se empieza a descargar. Entonces ya tenemos los dos circuitos de carga y descarga. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Ok, bueno, vamos a poner nuestro medidor. Vamos a usar un osciloscopio. Vamos a usar a ver que tan bueno es. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a conectar aquí una de las terminales y vamos a conectar aquí la otra terminal para ver cómo se carga y se descarga el capacitor. Ok, entonces vamos a abrirlo. Aquí tenemos nuestro osciloscopio, vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver que este canal 1 tenga las divisiones. Aquí son 12 volts. Vamos a ver que cada canal, aquí vamos a ponerle DC, división de 5 volts, 5 está bien. La escala, no lo vamos a tocar, y el tiempo, vamos a hacer una pequeña simulación, no hay nada, aquí está. Ok, entonces aquí está la escala y entonces vamos a poner aquí que es cada división de esta son 10 milisegundos. El tau para aproximadamente es de 10 milisegundos. Entonces vamos a aumentarle un poquito a esto. Vamos a ponerle que cada sea, vamos a ponerle 5, vamos a ponerle 2, vamos a ver. Ya tenemos ahí esa parte. Entonces vamos a barra espaciadora. Vamos a ponerlo aquí, barra espaciadora, y vamos a darle aquí en la simulación. Entonces empieza, parece ser que ya hizo la carga, ya hay 12 volts, lo hizo muy rápido. Vamos a ver la descarga, vamos a bajarle entonces un poquito esto para que sea más lenta, podamos ver. 200 milisegundos, sí, aquí sería la mitad, 500 milisegundos, cada división sería 500 y 500 sería aproximadamente un segundo. Vamos a ver, le damos barra espaciadora y viene la descarga. Bueno, aquí me marca un error, hay que ponerle aquí hay que ponerle la tierra. Siempre hay que ponerle siempre una tierra aquí, ground. Ok, ya tengo la tierra ahí. Vamos a ver. Ok, cargamos y simulamos. Ya hay 12 volts de simulación. Okay. Entonces descargamos. Si ustedes ven aquí, la descarga va, se enciende el LED, ahí está el LED encendido. Va a haber un momento en que el LED se va a apagar cuando alcance un cierto valor. El LED tiene un voltaje mínimo. A partir de ese voltaje mínimo el LED se debe de apagar. Ahí va la descarga. Entonces, si ustedes ven, ya abajo de este voltaje ya el LED se apaga. Ok, ya más o menos un voltaje de 2 y tanto, ahí se está manteniendo, que es un voltaje que hay. Cuando veamos LED vamos a analizar por qué razón esto se mantiene en 2.428. Entonces ahí ya se descargó. Ahora vamos a volver a cargar.
Entonces vamos a esperar que llegue hasta el final para que podamos ver el comportamiento de carga del capacitor. Ok, ahora sí, si ustedes ven aquí se va aquí va aumentando, aquí se está cargando el capacitor, implica que está aumentando el voltaje en el capacitor. Debe de llegar más o menos a 12 volts de capacitancia, digo de voltaje. Se mantiene a 12 volts. Ok, ya alcanzó los 12 volts. Entonces vieron ahí, ok, casi 12. El tiempo, acuérdense que el tiempo para esas condiciones de capacitor de 1000 y de 100, el tiempo de carga del capacitor es de aproximadamente el 70% se debe lograr en una décima de segundos. Ok, ahora vamos a descargarlo. Entonces el LED se enciende, hay una corriente que está fluyendo en este circuito, en esta malla, y se va descargando el capacitor, está proveyendo energía eléctrica al LED. Si ustedes vieron, se encendieron las flechitas, se pusieron de color rojo. Cuando ya no haya corriente en el diodo, esto se debe de poner de otro color. Eso significa que el LED se apaga. Bueno, ese es el tipo de simulación que quiero que hagan.